Bendiciones, amados hermanos. Es un privilegio hermoso el poder estar en este lugar y poder compartir la palabra del Señor. Agradecido con el Señor por el privilegio y agradecido con mi Padre Espiritual por la oportunidad que Él nos brinda de poder llegar a sus hogares. Ahí en donde usted se encuentra, quisiera que nos tomáramos unos minutos para poder orarle al Señor y que Él nos bendiga con su buena palabra. Acompáñeme a orar y a bendecir el nombre de nuestro Señor. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por este privilegio maravilloso de poder compartir tu palabra. Bendecimos a cada uno de mis hermanos que están ahí en sus hogares, Padre Santo. Que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos, Señor. Que tú envíes la revelación, Padre bendito, que tu Espíritu Santo se manifieste a la luz de la palabra en cada uno de nosotros, que venga a confortar, a fortalecer, a llenarnos de tu amor, Padre bendito, que traiga la revelación y respuestas a nuestro clamor, Padre bendito. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Es una bendición de nueva cuenta. Quisiera que usted me acompañara ahí en su Biblia, al libro de Filipenses en capítulo 3, verso 13. Dice la palabra del Señor: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Verso 14. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este es un pasaje ahí de la palabra del Señor. El apóstol Pablo les está hablando a los filipenses y él les está diciendo en ese momento de que él lo que ya vivió es una bendición de parte del Señor, pero él ve hacia adelante. En esta semana de bendición, que fue una semana gloriosa, nos empezaron a hablar de parte del Señor de que todo lo que ya vivimos ha sido una bendición y ha sido de edificación, pero que es necesario que avancemos nosotros. Y debemos de ver hacia el futuro, hacia adelante. Y Pablo acá le dice a los filipenses de que él está prosiguiendo hacia la meta. Entonces hoy le quiero hablar de eso y lo que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer y no detenernos. Le quiero, acá el tema yo le puse por nombre: no te detengas. Pueden venir muchas circunstancias a nuestra vida, pero cada una de ellas el Señor la va a utilizar para que nosotros saquemos algo de cada una de esas enseñanzas o circunstancias. Entonces quisiera que avanzáramos acá y vean, que me acompañe ahí en su Biblia siempre a Primera de Reyes, en el capítulo 19, verso 5. Aquí usted conoce esta historia. Dice la palabra del Señor: y acostándose bajo el enebro, se durmió, y he aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Verso 6. Entonces miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Me voy a detener un momento ahí. La palabra del Señor nos deja ver cómo el profeta Elías había vencido a los profetas de Baal, y en ese momento el Señor le había dado la bendición y la victoria, porque él había hecho un holocausto ahí y había quemado el holocausto del Señor porque mandó fuego del cielo. Y luego usted ya conoce ahí, mata a los profetas de Baal. Y resulta de que Acab viene y le dice a Jezabel que lo que Elías había hecho.
y ella le envía una carta al profeta Elías. Y él entra temor a su vida y él huye. Y ve acá la palabra del Señor nos deja ver de que él, después de obtener una victoria en el Señor, recibe una noticia y esa noticia lo paraliza y lo hace huir. Entonces, la palabra del Señor aquí nos deja ver de que este hombre se acostó bajo un enebro y se durmió. En este tiempo hermoso que nosotros estamos viviendo como iglesia, podemos ver cómo las noticias pueden llegar a nuestras vidas. Las noticias del mundo en particular se siguen manifestando y son cosas que pueden abrumar a los hijos del Señor. Elías se durmió, pero lo glorioso acá que le quiero trasladar, amado hermano, es de que un ángel del Señor fue enviado para despertarlo. Así como la palabra del Señor está siendo enviada a nuestras vidas a cada momento para que nosotros cobremos fuerza y ánimo y no menguemos en nuestra fe, sabiendo de que nosotros estamos siendo preparados constantemente para el encuentro con el amado. La palabra del Señor dice aquí de que viene Elías y dice, entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida. La torta es figura del pan de la palabra preparado que estaba ahí listo. Y dice la palabra de que él acá viene, toma la torta, se la come, toma agua y se vuelve a dormir. Si usted y yo podemos aplicarlo aquí a nuestras vidas, podemos estar escuchando la palabra. El Señor está enviando la palabra de forma constante y nosotros la estamos escuchando y recibiendo. Pero nos volvemos a quedar estáticos, no actuamos. El Señor acá, el ángel del Señor le dice que coma, pero lo que Elías hace es comer y beber y volverse a dormir. Hermanos, este no es un tiempo en donde nosotros, los hijos del Señor, no tenemos que entrar en un adormecimiento espiritual. La palabra que estamos recibiendo debemos de procesarla y de digerirla y vivirla. La palabra del Señor nos va a guiar en todo momento y las noticias, por muy difíciles que sean, el Señor va a tomar el control y tiene el control de la vida de sus hijos. Vea conmigo el verso 7. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez. O sea, la primera vez lo toca, come y duerme. Acá dice la palabra, volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Verso 8. Se levantó, pues, y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Acá algo glorioso. Fue una comida celestial. La ayuda divina de parte del Señor llega de nueva cuenta por segunda vez a Elías. Y este hombre de Dios come y cobra fuerza. Y la palabra del Señor aquí nos dice que caminó 40 días y 40 noches. Es una comida extraordinaria y sobrenatural. Así es la palabra del Señor en nosotros, que se haga rema en nuestras vidas y vamos a poder caminar en este camino precioso que el Señor nos está trazando de forma constante. Ya lo que nosotros vivimos, lo que nosotros recibimos y lo que nosotros hagamos, el Señor tiene el control de nuestras vidas. De todas las cosas que nosotros pidamos, el Señor ya tiene conocimiento. Lo que nosotros debemos de hacer es obedecer, atender la palabra, vivir la palabra y caminar, no quedar separados. En el desierto, el pueblo de Israel fue sacado con mano poderosa del Señor, y el plan del Señor era que le hicieran una fiesta. Y la generación que salió de Egipto pereció en el desierto porque viendo las maravillas, los prodigios y los milagros que el Señor había hecho, no creyeron. Y en el desierto lo que vamos a encontrar van a ser
reptiles, van a haber animales que van a ser de peligro y que lo que van a hacer es dañar y van a causar muerte. En lo espiritual, acá nosotros debemos de comernos la palabra y que la palabra se nos haga rema y nos dé vida para que nosotros podamos caminar este camino bendito. Vea lo que dice acá, acompáñeme ahí en su Biblia, al libro de Josué, capítulo 1, verso 2. Dice la palabra del Señor: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Acá usted ve, la palabra del Señor nos muestra cómo le dan la instrucción a Josué. A Elías le dicen: levántate y come. A Josué acá le están diciendo: levántate y cruza este Jordán. Jordán es descenso, figura de la humillación. Cuando el Señor nos quiere preparar y nos está preparando, van a haber momentos en donde tenemos que pasar por descensos. Pero acá el Señor le está diciendo que Él le iba a dar una tierra a los hijos de Israel. Vea conmigo el verso 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Amado hermano, ahí en donde usted se encuentra en este momento, que el libro de la ley, que la palabra del Señor no sea parte de su boca, que el escrito sea algo que usted constantemente esté ministrando en su vida, ministrando en su hogar, ministrándole a los suyos, ministrándole que le va a ir bien, que los planes del Señor son de bienestar y no de calamidad, que el Señor tiene el control de toda situación y de toda circunstancia, y que el escrito no sea parte de nosotros. Porque acá le dice el Señor a Josué: porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Si usted y yo queremos tener éxito, que nuestros caminos sean prosperados, debemos de creer la palabra del Señor. Debemos de hablar la palabra del Señor y confiar que el Señor nos hará prosperar y tendremos éxito en todo lo que hagamos. Porque el Señor así lo dijo, y así se lo dijo a Josué. En ese tiempo ellos iban a conquistar a 31 reyes. Y usted conoce cómo fue que Josué empieza, él va con Moisés en una preparación constante, y la Biblia dice que él era el ayudante de Moisés, pero él aprendió y conoció a ese Dios poderoso, a ese mismo Dios que usted y yo alabamos y glorificamos, a ese mismo Dios que usted y yo bendecimos. Es el Dios que estuvo con Moisés, es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, es el Dios de su hogar y es el Dios de nuestras vidas, amado hermano. Tendremos éxito porque la palabra del Señor así está escrito. Dice en el verso 9: ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amado hermano, en este tiempo, si hubo temor, si alguna noticia te paralizó, si algo de lo que tú tenías planificado no está dándose como tú deseas, esfuérzate y sé valiente. La palabra del Señor nos manda a esforzarnos, a ser valientes en el Señor. La palabra del Señor nos muestra que diga el débil: fuerte soy, porque en nuestra debilidad el Señor se perfecciona, amado hermano. Cuando nosotros menguamos, el Señor crece en nuestras vidas. Mientras nosotros consideremos que tenemos la capacidad de resolver nuestros problemas
o las situaciones bajo nuestra forma propia de pensar, vamos a tener nada más, vamos a estar actuando humanamente. Entreguemos nuestra voluntad y esforcémonos. Si llegó temor, depresión, angustia, aflicción, hoy te digo de parte de Dios, esfuérzate. Cobre aliento tu corazón, porque el Señor tiene el control de tu vida. El Señor tiene el control de tu hogar. El Señor te quiere bendecir. El Señor te quiere transformar. Así que toma fuerza. Dice, no nos acobardemos. Acá Josué está en un momento de transición, en un momento en donde Moisés había partido. Nosotros en este tiempo estamos en un tiempo en donde la forma en la que nos congregamos cambió, en la forma en la que venimos a la iglesia, a la casa del Señor, cambió, pero el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si usted y yo recibimos con gozo los cambios, el Señor va a seguir obrando en nuestras vidas. Recuerde cómo fue que Noé viene y empieza a trabajar el arca. Noé se vuelve un carpintero profesional porque durante 100 años hizo un arca. Pero en el momento de que Noé sale del arca, empieza a cultivar y siembra la viña. Entonces él, si usted se da cuenta, de carpintero a agricultor, por ponerle un término. Usted y yo hoy nos congregamos virtual y tenemos la oportunidad de hacerlo de forma presencial, pero podemos alabar y glorificar el nombre del Señor todos los días con gozo, con alegría, dándole honra, dándole gloria por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará en nuestras vidas. Este es glorioso, amado hermano. A Elías le dicen que se levante. A Josué le dicen que se levante. Vea lo que dice acá en 1 Samuel 16:11. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Acá está hablando de David. ¿Cuántos hijos tenía? Tenía 7, ya habían pasado 7 hermanos de David. Ya habían pasado los más grandes, los más altos, los más fuertes, los que para Isaí eran los que más condiciones tenían para tener la oportunidad de ser ungidos como reyes de Israel. Pero el Señor no ve el aspecto físico, ve el interno de nuestro corazón. Si tú te has sentido en un momento dado olvidado, el Señor no se olvidó de nosotros. El Señor te tiene en su mano y ahí estás seguro. Acá David no fue llamado. Él estaba apacentando las ovejas mientras el profeta estaba allá con su papá en casa y con Isaí. Y David, déjeme decirlo de esta manera, ni enterado que el profeta estaba en su casa para ungir a uno de ellos como rey de Israel. Entonces, amado hermano, pero David dice que estaba apacentando ovejas, estaba en el campo, verso 12, y envió por él y lo hizo entrar. Vea las características de David. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y vea la orden del Señor a Samuel. Y el Señor dijo: levántate, úngele, porque este es. Verso 13. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Amado hermano, va a llegar el tiempo, y el tiempo de la visitación del Señor ya llegó a nuestras vidas. La visitación angelical está llegando de forma
soberana y sobrenatural a nuestras vidas. El Espíritu Santo en nosotros se está manifestando con revelación. Anhelemos la llenura del poder del Espíritu Santo. Vea lo que sucede acá. Dice de que el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. El Espíritu del Señor está en ti y está en mi vida. Y debemos de confiar en que el Espíritu de Dios en nosotros nos va a guiar a toda verdad. Nos va a guiar a caminar en integridad, en santidad, en amor. Déjeme pensarlo, amado hermano. David no volteó a ver y dijo, y ustedes, acá la palabra no nos deja ver, pero no se puso a cuestionar por qué sus hermanos ya estaban ahí y él no. Él llegó y recibió la bendición de parte del Señor. Porque si usted se dio cuenta, él estaba apacentando las ovejas, él estaba trabajando. Y él llega y recibe la bendición de parte del Señor. Haz lo que tienes que hacer. Sirve a Dios con amor, sirve a Dios con alegría, porque Él tiene el cuidado de sus hijos. Y el Señor dice la palabra que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Déjeme pensar de que David estaba ahí apacentando las ovejas, y mientras él apacentaba las ovejas estaba adorando y glorificando al Señor en secreto. En lo secreto estaba siendo trabajado. En lo secreto el Señor estaba formando a David, amado hermano. En lo secreto el Señor nos está formando a nosotros. En lo secreto, ahí en lo íntimo, ahí donde tú tienes ese momento de intimidad con el Señor, Él ahí adóralo, alábalo, glorifica su nombre. No te sientas aislado, no te sientas menospreciado, no sientas de que no te atienden, porque el Señor tiene el cuidado de sus hijos. Y David acá recibe el ungimiento y el Espíritu del Señor reposa sobre él desde ese momento en adelante, dice la palabra del Señor. No cuestionó. ¿Usted recuerda al pródigo y al hermano mayor? El pródigo, como la palabra nos enseña, viene, toma todas sus pertenencias y le pide a su papá la herencia y sale de casa. Y ya él despilfarra todo su dinero, hace mal uso de la herencia que el Señor de que su padre le había dado. Y cuando él ya se ve en una condición paupérrima, él regresa. Pero ahí la diferencia fue de que el hermano mayor cuestiona lo que estaban haciendo con el pródigo. Aquí David no cuestionó, ¿por qué no me llamaron a mí primero y me dejaron hasta el final? La palabra del Señor dice que los últimos serán primeros, amado hermano. Entonces usted y yo debemos de pedirle al Señor de que el tiempo de nuestra visitación que está ahí, lo aprovechemos y sepamos cuál es el tiempo de nuestra visitación. Vea lo que pasa más adelante. Primera de Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl, oiga, ¿quién le dice a quién? No se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Aquí David, el pastor que apacentaba en lo secreto, ya había recibido la visitación del profeta y había sido ungido. Y David había tenido esa preparación en lo secreto. Pero lo que le quiero acá apuntalar, amado hermano, es que David le dice a Saúl que no tema. David es el que le dice, no temas. Hoy el Señor viene a decirte a ti y a mí, no temas, porque el Señor está con nosotros. Y el corazón de Saúl estaba desfallecido porque le está diciendo a David que no se desalentara a causa de todo lo que el filisteo llamado Goliat había metido temor en el ejército de Israel. El ejército de Israel estaba paralizado del miedo, estaba atemorizado
por lo que este gigante llamado Goliat había ministrado. Dice la palabra del Señor que el escudero de Goliat iba y retaba al escuadrón del ejército de Israel y los había atemorizado. Si usted recuerda cuando la palabra del Señor, cuando Samuel unge a Saúl, dice la Biblia de que Saúl sobresalía sobre los demás, era un hombre alto, era un hombre fuerte, pero en ese momento el gigante llamado Goliat lo había paralizado. ¿Cuál es el gigante que posiblemente pueda ser que tú lo veas como un gigante y te tenga paralizado, amado hermano? ¿Será la economía? ¿Será que te dieron una noticia sobre tu salud? ¿O hay alguna situación familiar que te tenga paralizado? Hoy vengo de parte de Dios a decirte que el Espíritu del Señor está en tu vida y de que el Señor puede derribar a ese gigante que te paralizó y te atemorizó. Y en el nombre de Jesús recibe esta palabra de parte de Dios, porque el Señor tiene el control. El Señor es poderoso para poder resolver cualquier circunstancia que humanamente hablando nosotros veamos imposible, porque para Él no hay nada imposible. Verso 36, primera de Samuel, siempre 17:36. Le dice David a Saúl: tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. La circunstancia que te haya desafiado, tú eres hijo del Dios, al Dios viviente. El verso 37, y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve y que el Señor sea contigo. Amado hermano, cuando iniciamos en Filipenses vimos cómo Pablo le dice a los filipenses de que lo que él vivió lo deja atrás y que él ve hacia adelante y ve hacia la meta. Que lo que tú y yo hayamos vivido nos sirva como le sirvió a David. Y él recuerda y le dice a Saúl: yo maté el Señor me libró del oso y del león. ¿De qué te ha librado el Señor? ¿De qué te ha librado el Señor? Recuerda de dónde te ha sacado, de dónde nos sacó. La palabra del Señor dice que de lo vil y menospreciado el Señor tomó para avergonzar a los sabios, amado hermano. De ahí, de donde nosotros estábamos perdidos, en donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor metió su mano, nos sacó y nos tiene ahora aquí, amado hermano, como hijos de Dios, ahí adoptados. Nosotros fuimos recibidos y fuimos comprados con precio de sangre. Que no te paralicen las circunstancias terrenales, que no te paralice ningún diagnóstico, que no te paralice ninguna situación, porque Dios te va a dar la salida. Solo busca el rostro del Señor, obedece y cumple su palabra. Porque acá David recordó de dónde Dios lo había librado. Hoy te vengo a decir de parte de Dios: no te detengas, continúa, sigue adelante, porque el Señor está contigo y está conmigo. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. No te detengas, que nada ni nadie te detenga y te paralice. No recibas lo que no viene de parte del Señor. Continuemos acá. Dice la palabra en el libro de Éxodo 24, capítulo 24, verso 12. Y el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí al monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Verso 13. Otra vez: y se levantó Moisés
con Josué su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios, verso 14, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur estaban con vosotros, el que tenga algún asunto legal acuda a ellos. Me voy a detener un momento. Si usted me lleva la secuencia del tema, cómo el Señor va y le da la instrucción a sus hijos. El ángel del Señor visita a Elías, el ángel del Señor, el Señor habla con Josué, el Señor manda por medio del profeta Samuel y unge a David. Y aquí vemos cómo el Señor le habla a Moisés y le dice: sube al monte, levántate Moisés con Josué, suban, asciendan, sigan. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de tener algún ascenso hacia algún volcán o alguna montaña, seguramente sí, pero los ascensos no son sencillos. Cuando nosotros vemos un ascenso, lo primero que pensamos es llegar a la cima, pero también sabemos de que va a haber un grado de dificultad para conseguirlo. ¿Y sabe qué es, amado hermano, lo que pasa por nuestra mente? Por ejemplo, si usted va a algún ascenso, yo, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad por una única vez de ascender un volcán, lo que busqué era llevar el menor peso posible. Llevaba solo agua para hidratarme y una servilleta. Porque cuando uno va a tener un ascenso, debe de buscar que el ascenso sea lo más continuo posible y que uno no se vaya a detener. Cuando le hablo de esto a nivel terrenal, es lo mismo a nivel espiritual. Nosotros, para poder ascender y alcanzar la cima, debemos de despojarnos de toda carga, despojarnos de todo peso, despojarnos de toda preocupación, de toda angustia, de todo temor. Debemos de dejarlo, debemos de despojarnos de todo aquello que humanamente hablando, que espiritualmente nos genera un peso extra y que nos va a limitar o nos va a impedir alcanzar ese ascenso. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque a Moisés le dicen que en el monte arriba le van a dar las tablas. Nosotros, cuando ascendemos, vamos a poder recibir la revelación de parte del Señor. Ahí en donde tú buscas al Señor, busquemos que ese ascenso al monte nos permita recibir la revelación de parte del Señor en este tiempo hermoso. En este tiempo donde a nivel mundo hay convulsiones, nosotros podamos disfrutar de la bendición de ser hijos de Dios y estarnos preparando constantemente para el encuentro con el amado. Y mientras el Señor viene por nosotros, podamos disfrutar de las bendiciones que el Señor dejó para nosotros, sus hijos. Acá Moisés sube hasta el monte. Y la palabra del Señor más adelante nos muestra cómo el Señor, una nube envuelve a Moisés, y dice la palabra que estuvo ahí durante 40 días y 40 noches. Es una revelación extraordinaria la que el Señor está enviando en este tiempo a la luz de la palabra por medio de sus siervos, por medio de los ministros que nos están equipando, que nos están enseñando, para que nosotros nos despojemos de todo aquello que nos impide tener ese ascenso. Cuando el Señor venga, va a llevarse a una iglesia limpia, que no tenga cargas, que no tenga pesos, a una iglesia que está esperando ese encuentro glorioso, amado hermano. Y las leves tribulaciones que nosotros estemos pasando son solo pasajeras para el galardón que nos espera. Entonces, en este tiempo, ¿qué es lo que limita? ¿Será que es el carácter? ¿Tenemos el carácter a veces efusivo? ¿Será que hay orgullo en nosotros? ¿Incredulidad en nuestras vidas, que eso nos impide seguir ascendiendo, amado hermano? ¿Qué es lo que tenemos en el corazón? En este tiempo el Señor envió al espíritu de Elías para reconciliarnos y el espíritu de Jeremías para desarraigar toda planta que el Padre no plantó,
toda raíz de maldad, toda raíz de amargura, todo resentimiento, debemos de entregarlo al Señor, porque todo eso nos impide tener un ascenso. Todo aquello que usted y yo conocemos que pueda estar afectándonos, debemos de entregárselo al Señor. Debemos de llegar y decirle: Padre, necesito ser limpio. La palabra del Señor dice en el libro de Pedro que debemos de renunciar a la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y es necesario que constantemente nosotros estemos examinándonos, que estemos viéndonos a la luz de la palabra como un espejo y ver qué es lo que el Señor nos está enseñando, y que debemos de seguir siendo transformados, de seguir siendo limpios para poder estar ahí sin mancha y sin arruga, amado hermano. Este es otro ascenso. Acompáñenme ahí en su Biblia al libro de Génesis, capítulo 22, verso 1. Dice la palabra del Señor: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Verso 2. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Vea ahí cómo lo determina el Señor. Le dice hijo, que es su único y a quien él ama. Le da características específicas y después le dice: a Isaac. Y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Me voy a detener un momento ahí. Primero el Señor le dice a Abraham, lo llama y el Señor lo va a probar. Voy a preguntar y seguramente usted y yo vamos a responder de la misma manera. Dios probó a Abraham, dice la palabra del Señor. Cuando hablamos de prueba, pues muchas veces decimos renuncio o rechazo, pero aquí Dios probó a Abraham. Y la prueba de Abraham fue una prueba difícil. Si usted entregara a su hijo único al que él amaba, amado hermano, ¿qué es lo que tú más amas? ¿Dios es el primer lugar en tu corazón, amado hermano? ¿Es el Señor el primer lugar en nuestras vidas? ¿O hay algo más que ocupe el primer lugar en nuestros corazones? Examinemos nuestro corazón. Si es el Señor el primer lugar en nuestras vidas, o hay algo más que tenga prioridad sobre el Señor. ¿Será tu trabajo? O tal vez si estudias, el estudio, el cónyuge. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida y en la mía? Acá el Señor estaba probando a Abraham. Y vea lo que le pide otra vez: que vaya a un monte para que lo ofrezca. Y para que fuera al monte, pues toma, dice la palabra del Señor, que él más adelante usted conoce, toma a los siervos, prepara todo y se lleva a su hijo. Y aquí en el verso 3 dice: Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y lo tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Aquí hay varios aspectos que quisiera comentarle. Lo primero es de que obedece. Es algo extraordinario. Le piden que sacrifique a su único hijo cuando Abraham ya era un hombre avanzado en edad, 100 años. Cuando recibe ahí la promesa, usted medite eso, es algo sobrenatural. Y después de recibir lo sobrenatural, que fue el milagro de ser papá, el Señor le pide a Isaac, que es fruto del milagro. Muchas veces el Señor nos cumple los deseos y anhelos de nuestro corazón
y esos pueden llegar a ocupar el primer lugar en nuestras vidas. El Señor posiblemente ya te respondió a alguna de tus peticiones, o muchas de tus peticiones ya fueron contestadas, y tú tal vez le dijiste al Señor: Padre, yo te voy a servir, Padre, yo te voy a honrar, Padre, yo te voy a amar en tu petición, y el Señor vino y atendió tu petición, y tal vez no cumplimos. Y acá Abraham fue obediente y tomó a su hijo, y al final del pasaje del verso 3 dice: y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. ¿Qué te ha dicho el Señor a ti que hagas y a mí? ¿Obedecemos lo que el Señor nos dice que hagamos, amado hermano? ¿O escuchamos la instrucción y no la obedecemos? Debemos de examinarnos, porque muchas veces la situación en la que nosotros mismos vivimos es por desobediencia a la palabra del Señor. Porque acá, déjeme pensarlo, Abraham hubiera dicho: bueno, inicialmente lleva a su hijo, pero va al lugar específico a donde el Señor lo envía. Muchas veces nuestro Padre Espiritual desde el púlpito nos dice: vaya y decrete esta palabra en su casa y en la vida de sus hijos. Son instrucciones que debemos de llevar a cabo como nos las dan. Debemos de atenderlas como nos las dicen. Muchas veces nos dan una instrucción y metemos nuestro pensamiento o nuestro sentimiento y queremos actuar como nosotros creemos. Amado hermano, no. Cuando nos dan una instrucción, sigámosla de acuerdo a la instrucción que nos están dando. Y las instrucciones a veces no son tan sencillas, porque mire, esta prueba que le dan a Abraham es algo difícil. Pero lo extraordinario es la obediencia, y la obediencia atrae la bendición. Acompáñeme aquí al verso siguiente, dice el verso 22, verso 15. La primera vez fue la instrucción donde le dicen a Abraham que entregue a su hijo. Y aquí dice la Biblia: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Glorioso, amado hermano. Yo no sé si usted se goza con esto, pero la obediencia atrae la bendición. El Señor ve cómo nosotros actuamos y recibimos las instrucciones, y si las llevamos a cabo o no. Seamos obedientes, amado hermano. Porque el Señor nos quiere bendecir. Yo no sé si usted no, acá es algo extraordinario. Yo me gozo con esta palabra porque la bendición que recibe Abraham por la obediencia. Y las pruebas son difíciles. Cuando uno, por ejemplo, si en algún momento estudiando le tocaba un examen, uno se preparaba para el examen y trataba la manera de llegar bien preparado, pero siempre existía esa incertidumbre sobre lo que nos iban a evaluar. Y a nivel secular hay muchas situaciones que somos probados en fidelidad, en integridad, somos probados en todos los sentidos. Por ejemplo, una de las pruebas, siempre tenemos pruebas en nuestro diario vivir que son para que las superemos y subamos y sigamos un ascenso. Y usted ve acá cómo el Señor decreta una bendición que Abraham, por ser obediente, recibe. Yo no sé si usted y yo hemos recibido o hemos seguido las instrucciones. Yo escuchaba una anécdota de un examen de un hermano, y decía que en un examen le habían puesto, ellos se habían preparado porque sabían que el catedrático era extremadamente exigente, y estudiaron en equipo y se prepararon, y dice que llegaron al momento del examen
y empezaron a trabajar. Y al final le entregan el examen. Pero lo último que ellos revisaron fueron las instrucciones. Y en el enunciado de las instrucciones decía: solo ponga su nombre y su número de carnet y entregue el examen. Y todos habían resuelto el examen, amado hermano. Por no seguir instrucciones, muchas veces nosotros no obtenemos lo que deseamos, amado hermano. Entonces, que la bendición no se detenga por causa de no seguir instrucciones. Que la bendición del Señor llegue a nuestras vidas por la obediencia que nosotros tengamos, por la fidelidad que nosotros tengamos, porque nosotros no digamos: Señor, te amo del diente al labio, sino que nosotros podamos obrar en obediencia y nuestras vidas se vea reflejado el amor del Señor, y que el Señor va a bendecir lo que tú hagas. Con este pasaje voy a ir terminando. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28. Venid a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Verso 29. Toma mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Amado hermano, no te detengas. Si te has sentido cansado, si te has sentido cargado, ven delante del Señor. Si tienes la oportunidad, cuando vengas ahí en lo íntimo, en donde tú tienes ese lugar donde tú tienes hablas con el Señor, despójate, entrégale todas las cargas al Señor. El Señor acá nos dice que el yugo de Él es fácil y la carga del Señor es ligera. Amado hermano, el Señor nos está capacitando y debemos de quitarnos de toda carga, de todo peso, de todo aquello que nos impide avanzar en el Señor, porque nuestra meta está allá en lo celestial, y que nada ni nadie te detenga. Amado hermano, este es un tiempo hermoso donde como iglesia estamos viviendo tiempos que muchos desearon ver, porque la venida del Señor está pronta. Pero mientras tanto, tú y yo tenemos la oportunidad de ser limpiados, de que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos llene de su amor, de su bondad, que podamos ser transformados y que la luz del Señor se vea reflejada en nuestras vidas. Yo quisiera orar por ti y quisiera leerte este pasaje de la palabra del Señor para terminar. Dice 2 Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservado la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto está vigente para nosotros. En este tiempo, amado hermano, que estamos viviendo, es un tiempo en donde tenemos un cambio, y en estos cambios la bendición del Señor está viniendo de forma sobrenatural. El Espíritu del Señor está visitándonos, hay visitaciones angelicales, la llenura del poder del Espíritu Santo es constante. Entonces, que nada ni nadie te detenga. Cobre aliento tu corazón, toma fuerza ahí en el nombre de Jesús, y que la palabra del Señor llegue a tu vida y a tu espíritu, y tú seas fortalecido, seas vivificado, y que ninguna de las palabras que salen de los púlpitos que nuestro Señor nos permite ahí en el retiro, acá en nuestra casa, podamos recibirla con gozo y con alegría. Ese es el anhelo debe ser el anhelo de nuestro corazón. Cierra tus ojos ahí en donde te encuentras, acompáñame a hacer unas palabras de oración y pidámosle al Señor: pon todo lo que te aflige ahí y el Señor obrará y el Señor se encargará de ello. Déjame bendecirte en el nombre de Jesús. Padre,
Yo te doy gracias, Señor, por este privilegio hermoso, Padre bendito. Como un hombre bajo autoridad vengo delante de tu presencia, Padre Santo, bendiciendo a mis hermanos, Señor amado, ahí en sus hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Que tú, Padre amado, llegues a cada uno de ellos, que tu Espíritu Santo, Padre bendito, los fortalezca. Que nada nos detenga, Padre Santo, a este llamamiento, Señor amado bendito, y que nosotros podamos recibir la visitación de tu Espíritu Santo con gozo y con alegría, sabiendo, Padre Santo, que nuestra redención se acerca y que nosotros tenemos confianza en que tú nos tienes en tu mano, Padre Santo. Yo bendigo a los hogares, bendigo, Padre Santo, a aquellos hermanos que están enfermos, reciban sanidad en el nombre de Jesús. Los hermanos que están angustiados, abatidos, sean fortalecidos, Padre Santo, y que tu Espíritu, Dios de los cielos, llegue a cada uno de ellos, Padre bendito. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos que tú nos llenes de tu amor y te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Señor amado. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, amado hermano.